Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenida Coral, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. El micrófono. Este, y bueno, otra noche más, otro jueves más, otra película más. En este caso es un documental, es una película mexicana, más exactamente es una película acá del noreste, de Monterrey, y bueno, ¿de qué va la película de hoy? Vaquero del Mediodía. Es un documental de Diego Sorno. Diego Sorno es un gran periodista que tiene una larga carrera como tal, como periodista, y que ya también tiene tiempo incursionando en el mundo del cine. Tiene ya varios documentales, incluso este es el segundo documental que tiene en Netflix. 1994 es el otro que está en Netflix, y bueno, a ambos les ha ido muy bien, junto con El Alcalde, que fue otro de sus documentales. Y obviamente Diego aprovecha muy bien toda su vena periodística para trabajarlo, pero creo que poco a poco ha ido no solo eh, incursionando cada vez más en el cine, sino apropiándose de un lenguaje propio y de una forma de narrar pues, también muy propia, y que creo que va a ser cada vez más sólida y más interesante. Y bueno, ¿de qué trata Vaquero del Mediodía? Vaquero del Mediodía es la búsqueda, ¿no? Trata de la búsqueda de un poeta de acá de Monterrey que desapareció por ahí del 2008, y que súbitamente nadie supo más de él, y por lo tanto el documental está basado en esta búsqueda que hace el director Diego Sorno para encontrar a Samuel Noyola, quien en su momento fue catalogado por Octavio Paz como el poeta más inspirado de su generación. Y en el documental vamos viendo esta búsqueda a diferentes flancos, en diferentes formas de buscarlo, y nos vamos apropiando cada vez más de la época y de ciertos paradigmas culturales de Monterrey en su tiempo, ¿no? De eso Vaquero del Mediodía. Estuvo selección oficial en el Festival Internacional de Morelia, y estuvo también nominado al mejor documental en los Arieles. No ganó Guardián de la Memoria, eh, pero también estuvo ahí compitiendo. Este documental es 2019, y bueno, Coral, así como siempre decimos, a bote pronto, ¿qué te pareció el documental? Bueno, eh, a mí me gustó mucho la experiencia. Primero porque conozco a medias la historia de Samuel Noyola, porque tanto repetirlo mis colegas, mis amigos escritores, bueno, el medio en el que uno se mueve, eh, es como era como un signo de interrogación que no se cierra del todo con el documental, naturalmente, para nadie, pero yo me zambullí en el documental, ¿no? El deseo de saber, de buscar junto con Diego, desde el primer momento que habla con el primer tipo que se encuentra ahí en la calle, vagabundo, y que le dice, yo tengo perdido muchos años y nadie supo de mí en años, como diciendo, lo tuyo no tiene ninguna importancia. Todo ese camino me resultó muy gozoso. Aprendí cosas en el sentido de cosas sobre Samuel que yo no desconocía. Y en fin, creo que esta vez observé o me enfrenté al cine, a este documental, más con la curiosidad de una escritora que de alguien que es una cinéfila como yo. Supongo que me pasaron muchas cosas, me resultó muy interesante el material, en verdad. Eh, Sentí que me permitía recorrer su mismo camino a través de toda esa gente que entrevista, esos lugares oscuros, de pronto encontrar gentes amigas, me encantó verla a María Belmonte,
a Oscar David, a toda esta gente, ¿no? Que ha formado parte de alguna manera de la comunidad a la que creo pertenecer. Entonces sí, fue muy gozoso, muy, muy de interrogantes, muy de respuestas a medias. Me gustó el modo en que como periodista, y muy bien lo que tú señalas, es un periodista el que indaga, que se apropia de la pantalla, que se apropia del cine si tú quieres, pero su tarea principal es la de recabar, ¿no? Recabar información, atrapar el vacío, el hueco de esa pérdida que tuvieron muchísimos de mis amigos, porque todos, de un modo u otro, me han contado que a Samuel Noyola lo alojaron en su casa. Y como alguien dice por ahí en la película, ¿no? ¿Dónde viví? ¿Vivió contigo? No, en realidad no vivía con nadie. Él se pasaba unos días acá, unos días allá y vuelta a vagabundear. Y todo eso que formaba un poco la mitología a la que yo estaba acostumbrada, verla ahora materializada en escenas, en calles, en callejones, en vagabundos y en poesía también, me resultó muy gozoso, como digo, me gustó mucho. Y me gustó mucho la tarea de Diego Sorno, en verdad. Esa capacidad y ese afán que tiene de ir a buscar lo que no se sabe bien o lo que no se ha visto como debía verse. Aun cuando no, otra cosa que me interesó es que no hay ningún mensaje, ¿no? No hay ninguna decisión de nada, simplemente esta cámara que vaga por nuestra ciudad y luego por México, por la Ciudad de México, y me pareció muy, muy interesante. Esa es mi impresión, primera. Bien, muy bien. Y bueno, como es algo especial porque es un documental de acá de Monterrey, vamos a cambiar un poco la dinámica y voy a introducir desde antes a nuestro invitado especial para que el bote a pronto nos lo dé directamente. José Luis, tienes en apagado tu micrófono. Gracias. Buenas noches a nuestra video audiencia. Un placer nuevamente estar con ustedes. Siempre se aprende mucho de lo que vamos comentando. ¿Cuál es mi primera impresión? Número uno, me gusta ver a un Diego Sorno alejado un poco de la narrativa periodística en el documental. Me gusta ver más al artista en esta ocasión. Me gusta más ver a la persona que quiere una ciudad, que la quiere y no la maquilla, la presenta como es. Y me gusta ver a un documentalista que está en un proceso de madurez, ¿sí? Y que rompe con su estilo anterior de sus otros documentales, ¿no? Llamémosle El Alcalde, llamémosle la serie 1984, y aquí vemos completamente otra aproximación, ¿sí? Y me gusta que tiene un control, una narrativa muy clara, distintas formas estéticas de narrar, una fotografía de María Checo que es realmente extraordinaria en sus momentos recreados. ¿Qué veo? Veo además un tipo de documental que a mí me gusta llamarlo performático, ¿sí? O sea, recrea la realidad, ¿sí? Hace performance de la realidad, ¿sí? Y es curioso porque tiene una paradoja que a algunos les puede gustar, a algunos la pueden rechazar, pero para mí es importante. Es un documental que al parecer está viendo hacia el frente, hacia el futuro, porque es la búsqueda de alguien que no se sabe si está muerto, pero es completamente al revés. Es un documental hacia el pasado, para develar a Samuel, ¿sí? Creo que es un documental donde el autor está
completamente ensimismado, y lo dice a cámara, de su protagonista, ¿sí? Más que una búsqueda, y por eso al final no importa si aparece o no. O sea, ahí yo creo que es una situación bastante peculiar, porque ya pasa, y podría ser decir tal vez que es frívolo, a la gente podría decir algo así, porque no es, en apariencia es un documental que ve hacia para adelante, y no es cierto, es un documental que ve hacia atrás, ve a la figura esta de el mítico poeta, el mítico escritor, empieza presentándolo como este ser, con un talento muy grande, y poco a poco lo va deconstruyendo. Por eso estoy diciendo que ve hacia atrás, no es cierto que ve hacia adelante. Tiene esa situación particular. No puedo decir que no es cierto, pero es una lectura que yo quiero darle, ¿no? Y conforme va avanzando, entonces se nos va esa visión romántica del personaje, se nos va mostrando como un té por ocho, como una persona mala copa, como una persona con muchos problemas, ¿sí? Pero no deja de ser idealizada la figura de esta persona, ¿sí? Inclusive uno de los poetas locales le dice su mentor, ¿sí? Que es algo que se me hizo muy fuerte, ¿no? Y él mismo lo dice, es mi mentor, ¿no? Eso fueron las impresiones. A nivel personal, tratando de emular un poco lo que dice, o la aproximación, parte de la aproximación de mi estimada Coral. Número uno, me da un gusto tremendo abrir Netflix y en la barra que esté una producción netamente regiomontana. Sí, un director y un productor regiomontano, un equipo, temas de aquí, y sin querer sonar muy regio, muy nacionalista, no me da un gusto, creo que nuestra cinematografía está creciendo, y ver un documental además en una plataforma donde en su mayoría las películas son de entretenimiento, ¿no? Entonces eso me da gusto a nivel personal. A nivel personal tuve ciertos rechazos, no a nivel estético, de esta idealización del escritor que sufre, ¿no? A veces me pregunto si no hubiera sufrido, no fuera este mito, pues hubiera sido alguien que pudo haber sido y sacó un libro bueno y se acabó. Un libro muy bueno y ya, pero un libro no hace un registro de un escritor, o sea, nada más Juan Rulfo lo pudo hacer con 2 libritos, ¿no? Bueno, podemos mencionar varios, ¿no? Creo que son distancias muy, muy grandes. A nivel personal me gustó mucho, por ejemplo, toda la parte de la Calzada Madero. Y me recordó yo creo que es uno de los cortometrajes fundacionales de lo que viene siendo, si le podemos llamar, el movimiento de cine regiomontano contemporáneo, que es La Avenida de las Palmas, de Óscar Montemayor, ¿no? Que es un documental acerca de la Calzada Madero, ¿no? Esas son mis primeras impresiones, ¿sí? Y creo que sí tiene un efecto performático extraordinario, ¿no? Es un gran entrevistador. A las exmujeres que bien las entrevista y cómo se desvive, a la pitonisa, o sea, esa pitonisa fue un casting, sí, con esas uñas, a la detective sexy, sí, o sea, arregladísima, y dices tú, wow, yo quiero que me busque esa detective, ¿no? Y yo nuevamente creo que a Diego tengo la fortuna de conocerlo como amigos, somos grandes amigos, y vi a ese Diego encantador de serpientes, gran conversador, que va obteniendo esa persona que es afable con todos, que conoce una gran cantidad de gente, ¿sí? Y a mí en lo particular, la última parte me gustó mucho lo testimonial, ¿no? Donde se empieza a caer esto de, y se empieza a mostrar el lado oscuro, y no se trata de decir, ay, esta vida es lo máximo, morir en un carro, ¿sí? Y creo que quien lo maneja muy bien es otro periodista y dramaturgo, que es Gabriel Contreras, ¿no? Que empieza a desmitificar todo esto, ¿no? Y empieza a ser claro. Entonces, ese arco me gusta, y desde esa manera entiendo el documental, ¿no? Esas son mis dos posturas de aproximarme a esta producción, muy bien cuidada, además. Sí,
Sí, a mí también, a mí me gustó mucho el documental. Yo también creo que es una pieza, yo iría más allá de lo que dices tú de performática. Es un docuficción, construye un símbolo, ¿no? Lo está construyendo constantemente y usa elementos que no son reales ni son parte de la misma historia de este Manuel, ¿no? ¿A qué me refiero? Te lo dijiste, la pitonisa, el oráculo, ¿no? No es un elemento simbólico que usa, ¿no? Y que me gusta. O sea, no estoy diciendo que eso es malo. Lo que me refiero es que es un elemento que no tiene nada que ver con lo periodístico, ni con la construcción de un, digámoslo así, de un documento de exploración llano, ¿no? Al contrario, es un símbolo que se usa. La quema del libro. La quema del libro, la otra persona que creo que es una escritora o una ex que también saca las cartas, o sea, está muy bien, ¿no? Yo sobre ese tema, a mí me encanta y creo que lo construí muy bien. Estoy de acuerdo contigo, José Luis, que está más el artista, ¿no? Que el periodista ahí, y eso es lo que hace que el documental cobre mucha fuerza, ¿no? Sí, en ese tenor también hay la parte de cuando surge el apodo de él y el título de la película, que está con Villoro, que es un gran orador, Villoro, pero rompe a Villoro para hacer nuevamente esto que yo le llamo estas intervenciones performáticas, ¿no? Cómo se sentó el vaquero con el cinturón piteado, cómo caminaba, no son recreaciones, ¿sí? Pero no son recreaciones de que así sucedió, sino es cómo él creyó que sucedió, ¿no? Desde esta visión idealista de su personaje, y que por otro lado creo que tiene un rescate de lo que se conoce en inglés found footage, que es material de archivo, ¿no? Que es bastante interesante, ¿no? Sí, entonces, hacia ese lado yo quiero dejar bien claro que a mí me gustó, lo disfruté mucho. Tal vez después del Nocturno Madero, ¿no? A mí se me cae un poco, ¿no? Ya empiezo como a decir, híjole, ¿cuánto van? Y cuando me pasa eso es porque ya está perdiendo ritmo, pero me gustó mucho. Y precisamente, solo para dejar como empezar la discusión de esto, yo sí creo que sí hay una determinación muy clara como director, porque obviamente lo tienes que tener, si no, no estás haciendo esto. No es una cámara que vaga, es una cámara que está dedicada a construir un mito, ¿no? Basado en un muy buen trabajo de reportaje, de investigación, de documentación, como dices tú. Está dedicado todo el tiempo a que veamos esa mirada enamorada, ¿no? O sea, este es un documental de alguien que tiene una misión muy enamorada, y va construyendo el deseo. Creo que aquí es claro, ¿no? Semióticamente, y ustedes dos saben más de semiótica, está construido de tal forma que quiere que este mito se perdure, ¿no? Que este mito se expanda, que se conozca más del poeta que fue un gran poeta y su vida fue toda contracultural, ¿no? Incluso la próxima, él no lo dice, que también es otro elemento que luego hay que platicar, ¿no? Discutir, que muchas veces se dice, bueno, es que no lo dijo el director, no, pero el director lo puso ahí, el director lo dejó ahí, ¿no? Entonces, por algo le llama la atención que esté ahí. Entonces, a mí me gustó mucho el documental, aclaro eso, pero sí es la visión de alguien muy enamorado del personaje, lo cual es completamente válido, y toda la construcción está hecha para eso, y está muy bien hecha, y yo diría eso que decías tú, lo performativo, yo lo parecería a lo simbólico y a un prácticamente ya tocando la ficción, ¿no? Por la pitonisa, por la quema de luz. O sea, ya hay una construcción ficcional también de que le pudo haber pasado, que no, el vaquero caminando por todos lados, sé que lo simboliza él, pero bueno, creo que está de más, porque solo una vez nos dicen que realmente como que estaba vestido así, ¿no? Entonces, yo sé que ese es el título de la película porque alguien le dio ese apodo, pero bueno, ya hay una construcción ahí bastante interesante que a mí me encanta, ¿eh? No lo tomo como algo malo, lo digo como subrayando los elementos, ¿no? Para empezar ese nivel. Sí, sin duda, el realizador está enamorado de su personaje, eso no me cabe la menor duda. Y lo hace con ese amor, con esa pasión,
vueltas sobre cada imagen y sobre cada cosa que plantea, propone o le da diversos sesgos. Sin embargo, yo creo que eso de la idealización es un poco, yo no sentí la idealización, porque a mí me golpeó mucho, por ejemplo, lo que dice Parra, ¿no? Cuando Parra dice, sí, un día tenía mucha lana y me dijo que había matado a un tipo y que le habían dado 5.000 pesos. De ese tipo de manifestaciones hay muchas a lo largo del material. Y la mugre con que se va cubriendo el personaje, las uñas sucias, el no poder hablar casi, el estar siempre perdido en esa nube de alcohol y de vaya a saber qué cosas que lo hacen tan terriblemente doloroso por un lado y por otro lado te provoca una especie de cosa fea, ¿no? De sensación desagradable. A mí me pegó mucho eso. Yo conocía el Samuel Noyola que se emborracha y que se pelea con todo el mundo y que va de una casa y después no lo podés sacar o lo querés sacar y se va a otra casa, pero no conocía a este tipo llegando a ese punto en donde alguien de los testimonios dice que ya ni podía hablar, ¿no? Que ya no sabía ni podía hablar, que estaba tirado, que parecía dispuesto a la muerte, ¿no? Todas esas cosas, hay muchos elementos de ese tipo y Diego no los oculta ni, por supuesto, como buen periodista, ni los ignora y los pone de relieve. A mí me los puso de relieve, por lo menos, porque yo me preguntaba todo el tiempo, qué barbaridad. Sí. Y lo de Nicaragua, por ejemplo, ese muchachito que se va a los 17 años, qué sé yo qué edad tenía a Nicaragua, que vive allá, como dice el otro testimonio, había que matar, ¿no? Es decir, a mí me espanta porque matar a otro puede dejar una huella espantosa. Y yo creo que este muchacho las vivió todas, ya muy jovencito en Nicaragua, y eso se me revela con la película, y se me revelan luego los pasos que va dando después, cuando dice en su poesía, ¿a qué regreso aquí, por ejemplo? ¿No? Cuando habla de Monterrey, dice, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué regresé? Eh, y esa visión terrible que al conocer su poesía se ve como profundamente relacionada con todas las imágenes de la película. Yo me he pasado todo este tiempo estudiándolo, estudiando su poesía y sorprendiéndome porque evidentemente, más allá de idealizaciones, es un gran poeta. Es un poeta estupendo. Tengo acá un versito que marqué porque me parece una cosita que me parece de una intensidad en la avenida Cuauhtémoc se llama. Después que el agua lo inventa, la tierra lo recoge y su día es el fuego. Al hombre se lo lleva el viento. Es una maravilla. Es de un esplendor que uno, así la mayoría de su poesía, por supuesto por momentos se vuelve muy barroco, como también se vuelve barroco Diego, ¿no? Porque Diego empieza a embarroquizar la película, diría yo, ¿no? No embarrar, pero, ¿eh? No, No, no sí, sí, sí. embarrar, pero hacerla cada vez más barroca y cuando alude a sus intereses visuales o a lo que le impresionaba y empieza a sacar estas figuras qué sé yo, de no sé qué películas horrendas, ese pastiche que hace, a mí me pegó fuerte también, porque dije, ay no, yo no quiero pensar que a Samuel Noyola le gustaba esto, ¿no? Eso es una desidealización. Eh, para mi modo de ver. Entonces, entiendo que el proceso que hace Diego con Noyola tienen absoluta razón. Es un proceso casi de simbiosis,
¿no? De estar en el tipo, seguir al tipo, enamorarse del tipo y no poder soltarlo. Y eso es lo que pasa, no puede soltarlo, tanto que alarga innecesariamente la película, porque no puede soltar a su héroe, no puede dejarlo ir, tiene que tenerlo todavía. Y a mí me pasó lo mismo que a Damián. En un momento dije, bueno, esto ya se terminó, ya está. Y no porque no estuviera entusiasmada con todo el proceso, sino porque estéticamente, mi visión de la estética, no que soy tan dura con eso, dice, tiene que haber un contraste, tiene que haber un epílogo, tiene que haber un final, ya, ¿no? Entonces, todo esto me pasó también como impresión y como después como reflexión. Y por supuesto que gracias a la película retomé la lectura de Samuel y coincido en este enamoramiento, que seguramente no hubiera sido mutuo. Samuel está solo y siempre va a estar solo y no se va a enamorar de nadie también. Y bueno, eso es un Sí, poco mis reflexiones en este segundo momento. yo, hay algo que me gusta principalmente en los documentales, que es cuando empiezo a dialogar con las partes del documental, o sea, una especie de dialéctica que tengo con el producto, ¿no? Y lo relaciono por la forma en que aproximas a cómo ve a tu mito, cómo es. Hay una cuestión curiosa, tal vez eso tiene mucho que ver eh, por la influencia de mi padre, ¿no? Freudiano y todo. Sin embargo, yo no vi a la persona, yo vi al poeta. Sí, porque llegaba un momento que decía, ¿y por qué? ¿Por qué este sentido de autodestrucción? Tal vez muy morboso de mi parte, ¿no? ¿Qué le pasó, no? Coincido contigo la parte de Nicaragua. Esto va en serio, o sea, esto es un tipo que sí, o sea, no solo era extremoso y agresivo como agradable, pero lo de Nicaragua sí lo pone en un lugar, ¿no? Entonces tenía esta parte donde decía, sí, es el documental de Samuel Loyola, el poeta, no la persona. ¿Sí? Eh, Está su hermano, pero no sabemos nada de su familia, no sabemos qué sucedió con su vida. O sea, o si nada más, que es la parte que a mí me molesta. O sea, para ser gran poeta tienes que tener el sentido romántico del siglo XIX y estar en contra de todo y que te vaya mal y sufrir y todo ello, ¿no? Pero lo comprendí, dije, y cuando lo comprendí, hay una parte que es muy interesante a nivel semiótico, el cartel de desaparecidos. Ustedes saben que es un tema que a mí me tiene, digamos que a nivel creativo desde hace tiempo trabajando en él, ¿no? Y los carteles se concentran en la persona. Sale siempre la fotografía de la persona, desaparecido y el nombre. ¿Sí? Y por lo regular es sus características físicas y dónde se le vio por última vez. Pero en Vaquero del Mediodía se busca poeta. Y hay una construcción ahí en eso. Se busca a Samuel Loyola. Antes de ser poeta es Samuel Loyola. ¿Sí? Y ahí fue cuando me di cuenta, dije, sí, lo que pasa es que Diego está haciendo la historia del poeta, no de la persona. ¿Sí? Y lo que tal vez me era un poco de rechazo al principio, lo entendí, porque me gusta entender cómo los cineastas van creando sus códigos conscientes o inconscientes y cómo los cineastas tienen cierto control de cómo quieren contar una historia. Y ahí, en ese sentido, me fue claro, ¿no? Por ejemplo, hablaba en alguna ocasión o en un foro de Ya no estoy aquí, ¿no? Y decía, bueno, independientemente si la segunda parte a alguien se le cae y piensa que es así, le digo, yo creo que la película que Fernando Frías quería contar la tiene muy en control. Creo que Vaquero del Mediodía está todavía más en control. O sea, es una película que tiene las decisiones muy claras. El escoger a una fotógrafa como María Seco para hacer las tomas de la quema del libro, toda la parte del agua, los paisajes,
creo que hay ahí una situación de alguien, como decía, me da mucho gusto ver a alguien que ya no veo como periodista, ya veo un cineasta en ciernes, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, eso del cartel me fue la clave, ¿no? Y más que un rechazo que me dio en un principio, que dije, yo creo que se busca poeta. Se busca la persona, dije yo, no, es que está buscando el poeta. Él no está buscando la persona, ¿sí? Y él está creando todo esto, y por eso también la película puede ser tan atractiva, ¿no? En determinado momento, y las posiciones de Samuel son las posiciones del poeta, ¿no? Hay una frase muy fuerte donde dice, prefiero vivir que me mantenga una mujer, parafraseo, ¿sí? A vivir sojuzgado o algo así por el sistema, ¿no? Y dices tú, lo tenía muy claro, ¿sí? En este sentido. Yo creo que sus parejas también lo tenían muy claro, ¿no? Cómo era esta situación. Entonces, volviendo a esa especie de dialéctica que me gusta tener, digamos que me dio paz, ¿no? Porque en un principio, cuando veo lo de Se Busca Poeta, dije yo, ¿qué es esto? ¿Cómo que se busca? Sí. Pero luego, conforme fui viendo el despliegue de la historia, dije, sí, porque estamos viendo al cineasta que busca al poeta. Si tal vez otros quisieran buscar a la persona y toda esta situación, entonces me balanceaba, ¿no? Porque decía, ahí está su discurso, ¿no? Entonces, sea bienvenido, veré la búsqueda del poeta. Y eso siempre es una empatía interesante. Y cualquier obra, yo creo, que te hace dialogar, esta dialéctica, creo que para mí ya tiene una gran recepción, porque me hizo pensar, me hizo cuestionarme a mí mismo, ¿no? Entonces, llego a un acuerdo con el creador, que aquello que me brincó en un momento, sí es como darle un abrazo, ¿no? Más de que sea una persona a la cual aprecio, ¿no? Dije yo, aquí está. Entonces yo tuve mi propio ritual, tratar de compartir esa propia comunión, de decir, va compadre, o va cineasta, me apego a tu búsqueda del poeta, ¿sí? Ya que otro güey quiere buscar a la persona, tú no quieres, te lo respeto y qué bueno, porque lo manejas muy bien. Sí, muy, muy interesante lo que dices, pero a veces hay artistas que es muy difícil separar lo que crean de lo que son. Si vos lees a Samuel, él todo el tiempo dice que las palabras, que él va diciendo palabras porque le salen en la calle solo como un rezo, cuando se queda borracho durmiéndose, le siguen las palabras y dice tengo que anotarlas, pero ahí están en la cabeza. Es muy difícil en este caso de Samuel, de este hombre tan extraño en el sentido de tan despegado de la realidad, o tan queriendo que la realidad no lo influya o no lo deforme, porque pareciera que la realidad para él es una deformación. Él necesita estar íntegro en su ser mismo, cosa que es terrible y dificilísimo. Y por eso para mí, a veces en algunos personajes, eh, por ejemplo, cuando se dicen de las entrevistas que se han hecho con Beckett, y bueno, Beckett es todo el proceso de obras hasta donde no hay ninguna palabra, porque yo he conocido periodistas que lo han entrevistado y que dicen que no habla, dicen, ¿sí? ¿No? Es decir, se ha hecho tan simbiótico con su proceso creativo que él mismo termina siendo una caja de resonancias quizá, pero sin respuestas, sin ecos, sin responder a ello. No sé, creo que en este caso Samuel y poeta o persona se imbrican de un modo muy difícil de separar. Y por otro lado, claro, Chepo, esa es la película que harías tú quizá, ir en busca del hombre ese detrás de tantas palabras, ¿no? De tantas palabras. Porque él es pura palabra. Hay textos que son buenísimos y hay textos que te das cuenta que está metiendo lo que le viene a la cabeza sin el menor razonamiento.
¿no? Hay textos maravillosos, por ejemplo, descubrí uno que dice Eclesiastés nada más, y después dice el cielo hoy no sé qué. Yo digo, qué maravilla. El que ha leído el Eclesiastés sabe perfectamente que está hablando de tiempo de llorar, tiempo de reír. Es impresionante. O sea, él mezcla de la misma manera el proceso creativo con su vida y con, ay caramba, este teléfono me va a volver loca. Este, con su vida y con ese palabrerío que no. Chepo es impresionante analizarlo, porque es un palabrerío que a veces, como el ejemplo de Eclesiastés, es espléndido, pero por momentos vos sabés que el tipo está llenando huecos con la palabra, no puede parar, es un, es un, es, es un juego permanente de la palabra y del verso y el no sé. Lo cual no quiere decir que habría que ir en busca de más elementos que no fueran solamente el poeta. Totalmente de acuerdo. Y otra cosa, respecto de la familia, aparece el hermano. El hermano, yo no me lo creo al hermano. Porque yo generalmente no creo a la gente que se pone a llorar en pantalla. Porque da mucho gusto. Chepo, vos sabés lo del teatro, y yo también, y vos también. Tener la cámara es de pronto manifestar sus bondades, sus afectos, cosa que en la vida real nunca se hace. Entonces yo al hermano lo tomo entre comillas. Y me parece muy bien la diferencia que propone Diego, cómo enfoca al hermano, cómo le saca todo contexto y lo deja ahí contra un cielo, contra lo que sea, La porque en verdad, neblina. sí, claro, porque en verdad ese hombre no tiene contexto, por lo menos aquí, en este filme, ¿no? Por lo que plantea, por lo que dice. No hay memoria. Un Bueno, momento cuenta una anécdota donde se emociona mucho cuando eran chicos, una cosa así. Bueno. yo para contestar, digo, a dos disparos, al de Chepo y el tuyo, eh, yo estoy de acuerdo con lo que dices tú, Coral, de que, bueno, es difícil separar al poeta del hombre y todo esto, y lo más interesante creo que es el poeta. Pero no sé qué tan extraordinario, y ahí entra otra discusión que es eh, que hay una idea ahí plantada de que el poeta total es que lo acabas de decir tú, que todo el tiempo está pensando, que no quiere que nada lo toque, se pone un impermeable mental y ante todo y termina así, porque no de otra manera. Lo dicen varias veces en el documental y ahora como que un poco tú vas por ese lado, ¿no? Y yo preguntaría, bueno, pero es que el mismo Paz, Neruda, eh, Darío, Rubén Darío, creo que eran palabras puras también y no tuvieron ese proceso de impermeabilización y de tener que alejarse y de perdición, ¿no? A lo que me refiero es que hay muchos tipos de poetas, ¿no? Entonces, también hay que tener como un poco de cuidado en eso, porque el documental parece plantear que el poeta, el total, el que domina la palabra, el que se muere por la palabra y que no le importa nada más y que deja de ser funcional en la sociedad, sea bueno o malo, no importa, es ¿no? El que no más piensa en palabras y está en ese asunto y simplemente el gran maestro por el que llora, se supone que llora porque también es una construcción, o un supuesto, una construcción, pues parte, no fue Sí, perdón, tal vez fui excesiva. Yo no pienso en el poeta total, ¿eh? Nunca dije poeta total. Eso lo dije dijiste yo, tú. pero dijiste tú. Poeta total no. Quiero decir que, no sé, como artista, yo pienso, por ejemplo, yo soy una persona que vive en la copa de los árboles. Siempre todo me confundo desde siempre, ¿eh? No por la edad que tengo ahora. Me confundo, contesto a uno creyendo que estoy hablando con el otro. Es decir, a eso me refiero, a esa mezcolanza de vida y profesión. Pero no, el poeta total no, no, no.
pero no no estoy en sí, absoluto. estás en la No. calle, ¿Eh? no estás en la calle tirada alcohólica. O sea, Afortunadamente. sí, a lo mejor todavía no, pero en este momento no estás. Entonces mi punto es que, digo, poco para seguir con tu idea, pues es que el plan lo plantea el texto y creo que, por ejemplo, ahorita te oías a ti, cuando en la intervención anterior, no en esta, que aclaras ya que no, y leía, bueno, Coraz se la compró, ¿verdad? O sea, le compró a Samuel que es que esto, que todo el tiempo piensa que todo se muere, no hace otra cosa, no come, no hace. Entonces, me pareció así. No estoy diciendo que lo dijiste ni que lo sea. Entonces dije, pero no, pero a mí no sé, yo no soy de acá, ¿no? Mucha de la gente que ahí la conozco de cara, pero pues no tengo el gusto como para tener el cariño, ¿no? Me encantaría, pero no. Igual, pues Monterrey, obviamente me gusta. Por ahí, por ejemplo, ahí Mónica Martínez ponía algo así en los comentarios, que le encanta está muy largo, pero Mónica dice eso, de que la ciudad le encanta y que, bueno, y que es antigua parte de la ciudad, ¿no? Y todo esto. No tengo ese apego, tal vez por eso no me funciona esa parte. Estéticamente me gusta, lo vuelvo a decir. Pero hablando del procedimiento, como volviendo al tema que decíamos de estos símbolos y este maneje, yo ya le conté a Coral, hoy con Chepo, y es como, sí, yo estoy de acuerdo contigo, José Luis, y en este término lo voy a decir así. Yo también abracé lo que me proponía el cineasta, pero lo hemos platicado los tres, ¿no? Lo hemos platicado los tres. Cuando tú haces eso, es porque ya casi estás en la ficción o estás en la ficción. Y es porque el narrador te propone esta ficción y dices, va, la compro, y Diego la hace perfecto, ¿no? Entonces, yo por eso cuando le decía a José Luis que estamos platicando, le decía, bueno, es que darle la bienvenida en ese abrazo fraternal a Diego a la ficción, ¿no? Yo creo que él está cerca de eso y que en cualquier momento puede brincar y darnos el gran gusto de tener un largometraje ficcional, porque aquí hay mucho de ficción construido y muy bien construido, y lo dijo muy bien José Luis. Por eso escogió a esa fotógrafa, ¿no? A esa directora de fotografía. O sea, no la escogió porque es es que hay una cosa construida que necesita una construcción ficcional, ¿no? A nivel también fotografía. Entonces, en ese sentido, yo también abrazo al artista y decirle, bueno, bienvenido a la ficción, porque ya estás, pues prácticamente nada, lo vas a hacer, ¿no? En algún momento. Entonces, sí. Y hay una serie de manejo de símbolos afectivos muy, digamos que muy claros. No tienes que ser un gran hermeneuta para descifrarlos. O si ni siquiera estás en la cuestión hermenéutica, como espectador, no como especialista, que podríamos decir que somos nosotros, o allegados más al lenguaje cinematográfico más que ser especialistas. Yo creo que uno no es especialista en nada, ¿sí? Que es las excelentes tomas del volcán, ¿no? O sea, el volcán como Samuel mismo, que era un volcán, ¿no? La neblina, como no sabemos bien qué fue de él y qué es de él actualmente. El manejo abierto del ritual en la pantalla de quemar el libro, como quemar su memoria y que quede en otro nivel. Entonces tenemos todo eso que creo que está muy bien y que se aleja de intelectualidades. O sea, no vemos a un académico hablando, sí, claro, tiene toda la vertiente del siglo XIX combinado con el boom. No hay nada de eso. O sea, no te explican, sí, de sus metáforas podemos destacar. No, se aleja completamente de eso. Como él mismo, ¿no? O sea, no pretendía intelectualizar. Yo solo tuve una oportunidad de convivir con Samuel, fue en La Pirámide, un bar que le gustaba mucho ir, y nos topamos en la barra y platicamos muy interesante. Me decía que se iba a Checoslovaquia porque quería escribir una película acerca de vampiros. Y le decía le dije, ¿a qué parte vas? ¿Vas a Praga? Le digo, me parece excelente punto de partida, ¿no? Fue interesante, fue breve, así platicamos. Lo que a mí me tocó era una persona con una plática muy
muy agradable, ¿no? Luego alguien me decía, no, es que le caíste bien, güey. Porque si te hubiera notado inseguro o te hubiera notado así, te hubiera empezado a agredir. Le dije, pues bueno, sí, ahí va, ¿no? Entonces, yo no tengo mucho apego con el personaje, lógico es, conozco el mito, ¿sí? Ahora ya el mito ya no es de la ciudad, Diego logra eso, qué bueno. Sí, a ver si no pasa como que llegue gente y te pregunte abiertamente, oye, ¿tú conociste a Samuel? Sí, sí, y que sí conocía, y que es un referente, ¿no? Para mí, dentro de la poesía, es el Nocturno de la Calzada. Se me hace un texto de la literatura regiomontana contemporánea. O sea, podría poner otro que tal vez no es tan famoso, Tromba, de Luis Javier Alvarado, ¿no? Y de aquí vamos a hablar, quisiera invitarlos a que habláramos del documental como fenómeno, ¿no? Porque a nivel nacional y a nivel local ha provocado reacciones, ¿no? Reacciones ideológicas de rechazo, ¿sí? Que por qué no sale José Jaime Ruiz, ¿sí? Y José Jaime contesta que por qué no sale con un poema de Luis Cernuda, ¿sí? Donde a los muertos hay que dejarlos, porque, ¿no? Y dando a entender que él lo que iba a decir no le iba a gustar a Diego, ¿no? Entonces eso prendió la mecha, Genaro Saúl Reyes que dijo tal, y todo el mundo empezó a tirar y a tirar y tirar, e inclusive a nivel nacional, gente como Christopher Domínguez, el establishment, el otro hijo de Paz, pero pues uno era Caín y otro era Abel, sí, y él hablando fortísimo del documental, y de paso agarrando a Netflix, y hablando, o sea, dando a entender que Diego se había utilizado de Samuel para él proyectarse y que era, pero desatado, muy, muy molesto, ¿sí? Christopher Domínguez, ¿sí? Y arremetió contra Netflix, contra Diego muy fuerte, y básicamente lo interpelaba en un sentido de lo ético, que no era ético que estuviera utilizando a Samuel, vanagloriando a Samuel, que era un T por 8, era un tipo de lo peor, para él mismo proyectarse, ¿no? Ya si una obra, y esto tomo las palabras de Coral, que me gusta mucho cómo lo enuncia ella, crea este tipo de distintas reacciones, ya aportó algo. Sí, el momento en que a nivel nacional empieza a haber este tipo de reacciones, se me hace algo sumamente interesante. Ya en su momento platicaré con Diego, pero él mismo yo creo que ha de ser muy divertido ver eso, ¿no? O sea, ya llegó hasta cuestionarnos a Netflix, ¿no? Entonces, eso creo que también es algo que me gustó, y ahí sí yo mucho más morbosamente seguía, ¿no? Roberto Maldonado Espejo le dice a Coral, Coral, no pienses que la figura de Rambo y todo, entonces Coral le contesta, espérame, Rambo es una de mis especialidades, ¿sí? Y no hizo esto, y no esto, y no esto, y no esto, y esto, dije yo, a ver qué le contesta Espejo. Sí, y Espejo, o sea, hizo para atrás, no, sí, no me refería a tal y tal, y dije yo, va a ser un round muy padre, round amoroso, ¿no? Pero ya ha provocado eso más allá de nuestro mundito literario. No, ¿sí? Bueno, anecdótico. Dijiste pura gente. O sea, yo también, ahorita que estaba diciendo, dije, a nivel nacional, pues sí, pero del mundo literario, no me dijiste nadie. Del mundo literario, sí. No, sí, no del mundo... Así. Ay, bueno. Yo quería decir algo que me pareció que debemos recoger y que lo dijo Chepo. Hubiera preferido haberlo dicho yo, pero lo dijiste tan lindo. Es decir, uno se enfrenta a la obra, es el gran problema mío, ¿no? O el problema o el interés principal que tengo, ¿no? El momento en que uno se enfrenta a la obra y la obra no me pertenece, es de otro que creó toda esta cosa, ¿no? Entonces, ¿qué hago? La rechazo porque no me veo allí cosas que no me reflejan, o trato de observar y ver en qué punto pudiéramos entrar en una conversación.
Eso dijo Chepo, ¿no? Entrar en conversación. A mí me parece que la única manera de disfrutar de una obra, sea grande o pequeña, pero que sea una obra de arte, digamos, es entrando en conversación con ella. Me he peleado mucho con grandes autores y siento que en el momento en que decidí eh, retirar un poco mi frente, ¿no? Retirar un poco mis elementos con los que me pongo, es decir, en el momento que yo me retiro del juego para oír esa opinión o esa idea o esa construcción en lugar de lo que yo hubiera o yo quisiera o yo debo o debemos los artistas, en ese momento entro en conversación con el escritor y me he hallado quizá con las satisfacciones más grandes de mi vida, ¿no? En ese momento en que cedo la palabra realmente a la obra, sea cine, claro, tiene que ser una obra, ¿no es cierto?, de arte, con cierta estética. Es el momento que cedo a la película, al libro, al poema, a la escultura, a la plástica, a lo que fuere, y puedo entrar en un diálogo que finalmente pienso que todos los artistas lo que necesitamos, lo que queremos y por lo cual creamos nuestras obras es para decir vení, vení un momento, ¿no? Un poco como el tango, vení, ¿no? Charlemos, sos mi semejante, ¿no? Y creo que eso lo dijiste muy bien y por eso lo rescato como final de la parte que a mí me toca en este juego de opiniones. Sí, sí, y eso me recuerda, no sé si José Luis lo está como advirtiendo también porque nos toca mucho seleccionar películas para festivales y eso es lo que hacemos, o sea, tenemos que entrar con un diálogo aunque no sea nuestro estilo o no sea con, vaya, no tenga una estética que nos llame la atención de primeras y tienes que entrarle, ¿no? Es un poquito ponerse, José Luis lo ha dicho varias veces y aquí y en otros lugares, ¿qué es eso? Ah, ya entendí de qué va esto es contemplativo, me pongo en ese chip, ¿no? Y entras en ese diálogo, ¿no? Creo que es eso por ahí va. Me gustaría, antes de continuar, nada más, algunos comentarios que nos están poniendo la gente que nos está aquí platicando. Alma Ramírez, que obviamente es de las infaltables aquí en nuestras charlas, nos dice que es la visión de Dios sobre Samuel. Algunas partes de esa visión pueden coincidir con cómo lo veían, a quienes lo conocieron y otras pues no. Ernesto nos dice que estoy de acuerdo, busca literalmente a Samuel, pero también quiere encontrar quién es Samuel a través de la gente que lo impacta y su poesía, ¿no? Ya leí lo de Mónica Martínez, que nos dice esta parte que le gusta de la ciudad. Este comentario otra vez de Alma, que me gusta, la ciudad enjollada de mendigos, que solo le enseña a trabajar para ser ricos a unos cuantos. Y creo que esa discusión sí está ahí, ¿no? Tanto por el mismo y por Diego y por varias personas que están ahí, de cómo esta ciudad, y lo dice, creo que el que se dice discípulo de Samuel, está hecha, o sea, es lo más complicado que hay para desarrollar esta parte, e incluso, pues, que está hecha para que vivas, ¿no? Y todo este argumento que dice esta otra persona, que también llora, por cierto, que está en un bar, no recuerdo cómo se llama. Bueno, pero ese está borracho. Ese está borracho. Ese es el llanto del borracho. Eso yo lo admito. ¿Por qué no? Ese se me hizo más exhibicionista que el otro. Sí, disfrutaba. Sí, decía. Rentería se te hizo más Sí. Más... Y me daban ganas de decir, aquí el periodista es Diego, déjalo. No le pues, cada uno tiene, evidentemente tiene sus miradas muy específicas sobre lo que vemos, claro. Sí, y bueno, hay algo que a mí me gusta. Ya conozco una faceta de Diego con el alcalde, que estaba con otros dos directores argentinos, ¿no? Esa parte que él empezaba, ¿no? Luego tuve oportunidad de ver en un corte muy previo a Diego el cortometrajista que hacía la historia de Don Alejo, ¿sí?
El valiente solo mira a la muerte una vez, creo que se llama. Pero ahora me tocó conocer a otro Diego, ¿no? Entonces, eso me agrada. Y lo que es más, digo, ¿y qué va a ser lo siguiente? ¿Volverá a girar? ¿Volverá sobre lo personal? ¿Qué va a ser? Tiene este texto que a mí me fascina, que es también un vaquero cruza la frontera a medianoche, que Alberto Ontiveros lo hizo teatro en una especie de narraturgia. Ese es un texto muy personal de él, de un familiar que siempre me ha gustado mucho, ¿no? Es una crónica testimonial, ¿sí? Entonces, me entusiasma eso, ¿no? Ver qué es lo que sigue. Muy bien. Pues para despedirnos, ¿con qué te quedas, Coral Aguirre, de todo lo que te gustó? Me quedo. No sé, fíjate, me quedo con los vagabundos, con los tipos de la noche, con la vieja esa que le dice, yo te llevo donde está, con el flaco que le dice, acá dormía, este era su dormitorio. Me quedo con esos vagos de la noche, con ese otro mundo que existe, yo sé, pero que no me ha tocado vivirlo y que guarda tanta economía de sentimientos, tanto dolor y tanta, digamos, templanza. Me quedo con esos borrachos, con esos de la calle, con esos que me mostró Diego y con la calle Madero. José Luis, digo, yo, por cierto, no sé si estén de acuerdo con esto, pero donde yo sentí que era el clima del documental y que de ahí debió haber acabado es precisamente cuando lee, ¿no? El Nocturno a Madero y vamos por la calle. Yo ahí ya estaba en las nubes y sentí que me regresaban a la tierra, ¿no? Para lo que seguía. Sí, y la aparición, perdón, algo que me olvidé y que me dejó muy clavada, la aparición de la prostitución, ¿no? De la venta en la calle, de esa mujer que no es mujer, que quién sabe qué es, y que trata de controlar sus emociones. Me pareció muy Sí, digno, muy digno. Dije, eso debiera ser un actor, ¿no? Ese control sobre la emoción intensa de mirar para sí misma y decir, bueno, hasta aquí, ¿no? Es esa figura de ese ser extraño enfundado en ese vestido ajustado que va a hacer su tarea al auto y regresa, ese es el momento. José Luis. Yo me quedo con dos cuestiones. Una, las dos creo que una es una lección estética y una es una lección del qué hacer. La primera es una lección estética de algo que es muy difícil, que se llama hay que decirlo sin decirlo. Y él logra mostrar esta ciudad de Monterrey que te puede volver loco, que te puede consumir, que no es contracultural porque quiera, sino que se ha formado, ¿no? O sea, me gustaría que ahondara en eso Diego. Lo hace muy bien. Creo que lo presenta de una manera extraordinaria, porque lo hemos visto en novelas, en cuentos. Yo creo que Eduardo Parra es de los máximos exponentes de eso, ¿no? De ese otro Monterrey, ¿no? Con eso me quedo a nivel estético porque lo logra, no en todo momento, pero llega un momento en que lo hace tan bien ese discurso que cualquier persona que no es de Monterrey, cuando lo quieres decir, cuando le dices que Monterrey es una ciudad de grandes contrastes, como que no lo entiende, ¿no? Es, mira, vamos a ver esto para que veas con eso. Otro, y lo que creo que es una lección, ya utilicé la palabra, a cualquier persona que esté haciendo documental, que vaya a hacer documental o que le interese el documental, decirle, mira, ven a ver Vaquero al Mediodía para que vean lo que es un encantador de serpientes. Qué forma de encantar a la gente, desde un intelectual muy crítico como es Gabriel Contreras, muy, muy especial, hasta los teporochos, la parte de los teporochos, cuando dicen que es barrio, y tú dices tú, ¿qué capacidad tiene este hombre de ganarse a la gente y que diga cosas en la pantalla? O sea, qué cosa, ¿no? Entonces vuelvo y repito con todo el respeto, no de la amistad,
es un encantador de serpientes. Qué tipo tan genial para poder hacer que la gente hable convencida, se force catarsis como el hermano. Ya eso es un logro. Que tú logres que veas, dices tú, a este si le muevo un poquito va a tronar aquí, ¿sí? Lo que es más, dices tú, trae ganas de tronarse. Entonces lo voy a llevar a donde está. Entonces, es una lección, o sea, porque siempre con el documentalista es que tiene muy buenas ideas y todo, pero el oficio, no de la entrevista, el oficio de que te abran la puerta del alma, del espíritu, eh, con eso me quedo. Es una gran lección. Y es algo que dices, cómo lo utiliza, esa gran competencia que se trae del periodismo, pero la traduce a otra manera, ¿no? Al ganarse a las personas, ¿sí? Y eso incluyo a la pitonisa, incluyo a la sexy detective, sí, o sea, digo yo, qué bien fue haciendo su casting, ¿no? O sea, porque es eso, es un gran encantador y la gente habla convencida en la pantalla, ¿sí? Entonces, con eso también me quedo, que es un oficio que para una persona que es, digamos que es lo que me hace a mí refrendar, que estamos viendo una persona que está en su maduración, no de estilo, pero sí de contador de historias, está en sus pasos, ¿no? Y adelante, ¿no? Sí, yo solo antes de decir con qué me quedo, lo último de Coral me pareció, sí, esa parte con la mujer que está en la calle prostituyéndose, no solo me pareció increíble el personaje, pero también la decisión de Diego, ¿no? Eso lo festejo porque no solo es tener el ojo, sino sostenerlo, y luego que haga como el contraste con todo lo demás y funcione, ¿no? Entonces, me parece magistral eso. A eso me refiero con que él ya al principio decía que él ya tiene un dominio y que va a seguir explotando esto. ¿Y con qué me quedo? Me quedo con la idea esta que hablábamos de la ciudad que apunta al que quiere ser diferente, ¿no? Al que quiere ser un artista, al que quiere ser como tomar sus propias decisiones y no tener que abocarse a la cultura del esfuerzo, del trabajo y esas cosas que enseñan. Esa idea me caló. Y también porque, como dije, después de Calzada Nocturna a Calzada Madero, se me hace que ya se había acabado, ¿no? Que era importante. Y lo que me hace que despierte es esa parte, ¿no? Esa parte que empieza a hablar de la contracultura, me gustó mucho, ¿no? Entonces me quedo con esa parte, con esa idea de que ahí sí me gustaría que Samuel fuera ese mito, simplemente porque se necesita ese mito, un símbolo para enarbolar todas estas cosas que no deben estar pasando y que deberían suceder de otra forma en la ciudad, ¿no? Entonces, con eso me quedo, con esa idea, y creo que la pone ahí también, Diego. Y pues nada, muchas gracias, José Luis, por acompañarnos el día de hoy. Hombre, gracias a ustedes. Me encanta esto de estar aquí, se aprende mucho y se siente uno pleno, porque creo que nos juntamos a hablar del cine como pretexto, pero intentamos tener aproximaciones de estudios culturales, de apreciación. Y me encanta estar en un programa que, aunque sé que me gusta mucho, no es de crítica, es de criterios. ¿Sí? Y eso yo lo aplaudo de la iniciativa de ustedes. No había tenido la oportunidad de decirlo. Es como cuando digo, cuando uno tallerea textos, no es crítica de textos, es otra cosa, son comentarios para desarrollar y retar tu proceso creativo. Y yo creo que lo que ustedes logran aquí es hablar de criterios, ¿no? Por eso creo que es un programa acerca de estudios culturales y que se toma el cine como un pretexto para hablar de esto. Y por eso lo disfruto mucho estar con ustedes, porque me permite además hacer lo que me gusta. No me gusta hacer la crítica, no soy crítico, no estoy en contra del crítico, mucho menos, ¿no? Me gusta esto, me gusta el dialogar, el encontrarme, el espejear con ustedes en los comentarios y creo que cada semana lo hacen mejor y como espectador y como participante, me refiero, lo hacen mejor no en un sentido de que el programa está mejor, no, sino que hacen mejor esto de invitar a desarrollar nuestro criterio y sigamos todo el tiempo. Muchas gracias por estas invitaciones y me refiero a la invitación grande de atrevernos a cuestionar nuestros criterios.
sí, No, totalmente de acuerdo, Chepo. y felicitarte públicamente por tu selección en el Festival de La Habana, por tu, pues no es el más reciente guión. Es cierto, felicidades, Chepo, qué bueno. Un guión, qué maravilla. Y en semejante festival, ¿no? Sí, 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 ha sido una racha importante, gracias. Y ese fue un guión, Sí, una ese racha fue un que has guión que tenido dejé dormir maravillosa. 3 años y medio, hice 11 versiones y no resultaba. Entonces hay veces que hay que dejar las cosas descansar, la dejé descansar y este año, un poquito antes de que empezara la pandemia, lo retomé. Y ya lo había mandado cuando te lo compartí a ti, Coral. Damián y yo, bueno, como siempre hemos trabajado como colegas escritores, pero también como socios de la compañía y pues bueno, ahí va, ¿no? Eh, y, y, pues bueno, como todo es una aventura, un guión. Y, La vida es una aventura, uh-huh, Chepo, la vida. sí. Entonces, a mí me dio mucho gusto resucitarlo y vale la pena dejar cosas. Hay otros que no los resucitas, los dejas ahí, te los acabas. Nunca los vuelves a sacar, dices tú, no, esto fue en un momento, esto fue como entrenamiento, ¿no? Pero ese siempre me había gustado mucho. Sí. Y No también creas, fíjate que sí, es que a mí me pasó lo mismo hace un mes. Recuperé unos cuentos de 1992 y empecé a leerlos como que, ¿quién habrá escrito esto? Y bueno, los estoy sí, y por recuperando, ejemplo, igual que sí, hiciste tú. Roma fue Y eso, ¿no? vale Un gran recuperar. periodo, dejarla descansar y ver lo que sucede, ¿no? Con Roma, en este caso yo me acuerdo que Damián, y lo menciono nada más porque tiene que ver con lo que platicamos hoy, Damián me dijo, estás demasiado enamorado de tu personaje principal, lo tienes demasiado idealizado, en aquellas versiones, ¿no? Y mira, me empezó a rascar porque decía, sí, así lo quiero, pero así no funcionaba. Y lo dejé, me seguí, pero no funcionaba, ¿no? Entonces, pues lo dejé dormir para desenamorarme y enamorarme de él de otra manera, ¿no? Entonces, pues bueno, a ver qué pasa con este vaquero de la frontera. Es un western, además. Entonces, pues bueno, muchas gracias nuevamente y gracias al público que participó, padrísimo. Coral, muchas gracias. Bueno, y gracias a todos. Nos vemos el siguiente jueves con otra película latinoamericana. Y nada, cuídense y descansen.